Luego de los anuncios de Donald Trump y también de los anuncios que han hecho otros países para responderle a los aranceles de Trump. Así reaccionaron las bolsas. Comenzamos, Ornella, por la Bolsa de América, donde el Bovespa de San Pablo cayó 2,96%, el IPC de México 4,87% abajo, el Merval de la Argentina 7,38%, el IPSA de Chile. Sí, que tuvo una caída del 2,79%, el Lima Hira en Perú 4,73%, en Colombia el Colcap a la baja 2,23%, seguimos viendo números en rojo y ahora en verde. Sí, Caracas, Venezuela, el IBC, que por lo general no sigue el pulso de los mercados a nivel internacional, subió 0,39 y aquí lo trascendente que es Wall Street, nada más ni nada menos, donde el Dow Jones cerró 5,5% abajo, el Nasdaq, donde operan las tecnológicas, 5,82% en retracción, y el S&P 500 en los Estados Unidos también 5,97%, prolongando lo que ha sido la jornada del día de ayer y las caídas que se relacionan, o hay que ir a buscar algo parecido a los tiempos de la pandemia. Vamos a ver Europa. Sí, y comenzamos observando lo que sucedió con la bolsa española, el IBEX 35, que también registró una caída del 5,83%. En el caso de Inglaterra, la bolsa inglesa, allí vemos una baja del 4,95%, y el DAX 40 en Alemania 4,88% abajo. Muy parecido a lo que sucedió en Francia, con el CAC 40, 4,26% abajo, el principal índice de la bolsa de Milán. El MIB cayó 6,53%, en Suiza el SMI 5,14% abajo y el AEX 25 de Holanda 4,12%. Vamos a ir a Asia, donde los mercados reaccionan primero por una cuestión horaria a las decisiones que se toman en la política de los Estados Unidos. En Japón, el Nikkei 225 registró una baja del 2,77%, caída también para la bolsa allí en el Hang Seng en Hong Kong, 1,52%, y el Kospi Seúl en Corea del Sur, 0,86% a la baja. Bueno, aquí vemos China, dos de los principales índices bursátiles, el índice de Shanghái, que cayó 0,24, y el China A50, que cayó 0,13. Si comparamos con el resto de los índices de Asia, en China cayeron menos las acciones, y en parte obedece también a lo que ha anunciado el gobierno chino, que hoy ha respondido a la decisión del presidente de los Estados Unidos, implementando aranceles del 34% para las importaciones y los productos que llegan desde los Estados Unidos. Ahí es importante observar, por supuesto, el mercado agrícola, también la cuestión del petróleo. Ahora vamos a ahondar en lo que ha sucedido, por ejemplo, por el mercado petrolero y el crudo a nivel internacional, que ha desplomado su precio, tanto en la referencia Brent como en la referencia de los Estados Unidos, el WTI, pero puntualmente China, como decíamos, decidió imponer un 34% de aranceles a los productos de los Estados Unidos, que es el mismo porcentaje que impuso Trump. Lo que pasa es que a ese 34% de Trump hay que adicionarle un 20% anterior. Exactamente, claro. Y esto es en respuesta a la decisión que tomó el presidente de los Estados Unidos, que se conoció el 2 de abril, en la aplicación de aranceles en distintos países. Responde de esta manera China. Y también lo decía recién Sebastián, ¿no? Hay que observar puntualmente cada uno de los sectores. Es una respuesta que llega por parte del gobierno de Xi Jinping y que entrará en vigencia a partir del 10 de abril. Exactamente, incluso hay una contemplación de horarios, si hay embarques que ya, por ejemplo, partieron antes de que los aranceles se pongan en vigencia, se va a tomar a partir de... Claro. China impondrá aranceles adicionales a productos de Estados Unidos como respuesta a los gravámenes de Washington a productos chinos. El Ministerio de Finanzas anunció que aplicará aranceles del 34% a todas las importaciones de bienes estadounidenses a partir del 10 de abril, además de la tasa arancelaria actualmente aplicable. También indicó que impondrá controles de exportación a 7 elementos de las tierras raras, entre ellos el gadolinio, que se utiliza para las resonancias magnéticas, y el itrio, utilizado en productos de electrónica de consumo. Además, el Ministerio chino
gobierno dijo que llevará el caso ante la Organización Mundial del Comercio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató esta semana una guerra comercial global con el anuncio de aranceles de un mínimo de 10% a las importaciones de todos los países del mundo y de impuestos adicionales a sus principales socios comerciales. Y me parece resaltar algo importante que decía allí en el informe, que también va a restringir una serie de productos que se utiliza y que exporta China. Recordemos que también China es uno de los principales exportadores de autopartes, ¿no? De la industria automovilística. Pero hablando en este caso de una serie de productos que se utilizan para la electrónica, ¿no? Sí, para la tecnología. Y no nos olvidemos que antes de estos anuncios que hizo Trump el día miércoles, en el día donde él declaró, además del Día de la Liberación, dijo es el día donde ponemos en marcha la independencia económica de los Estados Unidos. Trump ya había impuesto aranceles a las importaciones de el acero y el aluminio, y en ese sentido también es un golpe comercial muy fuerte que le ha dado el gobierno de los Estados Unidos a las exportaciones chinas de estos productos. A propósito de esta discusión arancelaria, hay elementos que van a marcar, ayer lo habíamos adelantado, una posibilidad de negociación que se va a establecer o que abre las puertas Donald Trump para establecer esas negociaciones, más allá de que hoy haya dicho que China se equivoca, sí, que toma una mala decisión al implementar estos 34% de aranceles a los productos que se importan desde los Estados Unidos. Claro, Donald Trump, cuando le preguntaron por esta decisión del gobierno chino, dijo juega mal sus cartas. China, apuntando directamente a su presidente, dijo toma una decisión errónea y dijo que China con esta respuesta entró en pánico. Esa fue la respuesta y la frase, ¿no?, que dio el presidente de los Estados Unidos. Recordemos también lo que dijo ayer el secretario de Comercio norteamericano, que a partir de ahora, bueno, tiene Estados Unidos, esto también lo dijo el presidente Donald Trump, el poder para poder, valga la redundancia, negociar. Exactamente. Aquí lo que se abre, sin dudas, es un largo camino en diversos aspectos. De negociaciones, sí, las van a haber, va a haber negociaciones. Es decir, no vamos a encontrarnos durante los años que vienen con un mundo exactamente como el que ha planteado Donald Trump con la imposición de los aranceles, que además tiene un objetivo de política interna, de política económica interna, muy importante. En el final del camino que establece Donald Trump al aplicar estos aranceles, hay un elemento que no puede ser dejado de lado a la hora del análisis, y es el déficit del propio gobierno de los Estados Unidos o del Estado norteamericano, la deuda de los Estados Unidos, que con esta decisión Trump lo que busca es achicar fuertemente esa deuda interna, tener la posibilidad de bajar impuestos, de reactivar producciones locales que ya no se hacían en territorio de los Estados Unidos. Por eso, y eso lo vamos a ver incluso más adelante, se explica la atención de Trump pidiéndole a la Reserva Federal que baje las tasas de interés, porque aquí hay un circuito que él entiende puede ser complejo en el comienzo, pero va a ser virtuoso después. Menos tasas, son menos impuestos posibles, menos costo de la deuda de los Estados Unidos, obviamente eso reduce la deuda y le puede permitir una reactivación muy rápida de la economía. Estamos hablando, sin lugar a dudas, de las repercusiones, ¿no? Tras el anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la aplicación de aranceles, en este caso la respuesta que llega desde China, compartimos más detalles. El presidente estadounidense Donald Trump dijo el viernes que China se equivocó al aplicar represalias a sus aranceles. Según el mandatario, China entró en pánico, la única cosa que no pueden permitirse hacer. El gobierno estadounidense advirtió a sus socios comerciales que no tomaran represalias contra sus aranceles aduaneros porque se exponen a sufrir recargos adicionales sobre sus exportaciones a Estados Unidos.
Pero Pekín anunció el viernes que impondrá tarifas aduaneras adicionales del 34% a los productos estadounidenses a partir del 10 de abril. La respuesta de China agravó las pérdidas en los mercados financieros, sacudidos ya por la última tanda de gravámenes estadounidenses que se traducen en un incremento del 10% para la inmensa mayoría de los productos a partir del sábado, de 34% para China y del 20% para la Unión Europea. Los precios del petróleo también continúan en caída libre con un desplome del 7%. Antes del miércoles, Trump ya impuso gravámenes del 25% al acero y el aluminio y el jueves entraron en vigor otros del 25% sobre los automóviles y sus componentes importados a Estados Unidos, con salvedades para México y Canadá por ser socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TEMEC. Ya lo adelantábamos y hoy Trump lo ha ratificado. Él deja la puerta abierta a la posibilidad de que se establezca una negociación e incluso haya una reducción de los aranceles que impuso el país con el que negocie, con el que se siente Estados Unidos a negociar, por voluntad de esos países que tienen que ir a ofrecerle algo fenomenal, sea algo que verdaderamente valga la pena. Yo no tengo ningún problema, dijo Trump, de sentarme a negociar. ¿Te acordás, Ornella, que ayer les contábamos que, por ejemplo, Trump había dicho en las negociaciones que podía establecer con China, que si China permitía que una empresa norteamericana se quedase con la operación de TikTok, que recordemos fue suspendido, Trump levantó esa suspensión, prorrogó ese levantamiento de la suspensión y hoy volvió a tomar esa misma determinación, es decir, abre una ventana de 75 días en adelante para que TikTok siga funcionando en los Estados Unidos con el objetivo de que sea una empresa norteamericana o de capitales norteamericanos el que se quede con la operación de TikTok. ¿Qué le está diciendo Trump a China? Este es un elemento a negociar. Si podemos llegar a un acuerdo aquí, podemos llegar a un acuerdo en otros aspectos de la discusión. Y yo lo nombraba antes al secretario de Comercio de los Estados Unidos, que se sumó a esto que vos estabas relatando, Sebastián, a lo que dijo el presidente norteamericano. Claro, él lo que deja muy en claro, ¿no? y marca todo el tiempo, es que esto lleva, la medida anunciada por el presidente norteamericano, lleva a reconsiderar las cuestiones comerciales a los países que entran en juego a partir de estas aplicaciones de aranceles. Hoy debe haber, pensaba recién, ¿no?, en el mundo dos cuestiones de las que se habla y mucho. ¿Cuánto suena el teléfono del secretario de Comercio de los Estados Unidos por día? Él dijo, me llamaron todos. Debe ser impresionante eso. Y lo que mira el mundo permanentemente, actualiza permanentemente en sus teléfonos celulares o en sus computadoras, es la cuenta de Truth Social de Donald Trump, donde él efectivamente no solo hace los anuncios, sino también va haciendo consideraciones en función de lo que piensa con respecto o a las negociaciones con China o a las negociaciones que ahora vamos a hablar con Vietnam, que hoy mismo él ha contado cómo mantuvo una conversación con ese país, y así también cómo se pelea o cómo discute internamente en los Estados Unidos con el titular de la Reserva Federal. Sí, bueno, vos lo nombrabas recién, ¿no?, al líder de Vietnam, a To Liam, porque él mantuvo una conversación telefónica. Cuando digo él, hablo del presidente de los Estados Unidos, y dijo, la verdad, mantuvimos una comunicación muy buena porque están analizando, justamente, este es el objetivo que tiene Donald Trump, ¿no? De poder reducir los aranceles, pero sobre todo en las importaciones, ¿no?, en cada uno de esos países. Es que hay un elemento muy importante a la hora del intercambio comercial de Vietnam con los Estados Unidos, que es, por ejemplo, la industria textil. Quien ha viajado a los Estados Unidos y ha observado y ha comprado ropa incluso de primeras marcas, cuando uno observa la etiqueta, dice muchas de esas prendas dice que está hecho en Vietnam o que fue hecho en Vietnam. Fast fashion. Exactamente. Entonces, ahí hay un tema muy importante, por eso también se explica el alto nivel de aranceles que Trump le impuso a Vietnam y que ahora empieza a ser negociado también ese alto nivel de aranceles. Bueno, estas negociaciones, ¿no?, que nosotros recién cuando decíamos cuánto le debe estar sonando el teléfono al secretario de Comercio por estas horas, empiezan a entrar en juego, ¿no?, con esta llamada que mantuvo el presidente de los Estados Unidos con el líder de Vietnam, quien dijo, está reconsiderando, la llamada fue muy productiva, y lo mismo sucede con otros países, más allá de las respuestas que dé cada uno
uno de esos países, porque después también vamos a hablar de los líderes y de los miembros que forman parte de la Unión Europea. Y lo que por supuesto también empieza a ser materia de análisis en los distintos países a la hora de no solo sentarse a negociar o buscar la manera de negociar con los Estados Unidos, sino también la forma de preservar a sus propios industriales, a sus propios empresarios. ¿Cómo preservamos la tarea, el trabajo, las fuentes de trabajo en función de que quizá en el corto plazo caigan las exportaciones, caigan las ventas? Y digo todo esto porque vamos a referirnos, por ejemplo, a Taiwán, que su gobierno acaba de anunciar subsidios a las empresas locales que van a verse afectadas si se reducen las exportaciones a los Estados Unidos o en definitiva para compensar lo que Estados Unidos les va a cobrar de aranceles a lo que efectivamente ingrese en ese territorio. Subsidios de 88.000 millones de dólares taiwaneses, ¿no?, para poder paliar el impacto sobre estos aranceles y bueno, esta cuestión comercial que se da a partir de la decisión que tomó el presidente de los Estados Unidos. Este plan lo anunciaron hoy desde Taiwán y estamos hablando de un efecto que seguramente llevará también, porque esto hay que decirlo, todo este tipo de cuestiones, de anuncios, de planes, de subsidios que comiencen a anunciar cada una de las naciones también van a llevar un tiempo, ¿no?, hasta que entren en marcha. Taiwán tiene un gran superávit comercial si vemos la balanza entre lo que le vende a los Estados Unidos y lo que le compra a los Estados Unidos. Allí hay un elemento también muy importante, diría clave en estos tiempos de avances tecnológicos, que es la fabricación que Taiwán hace de los chips para innumerable cantidad de instrumentos electrónicos, de aparatos electrónicos que son exportados a los Estados Unidos. De allí también que en su momento se haya puesto en discusión cómo agravaría ese mercado si efectivamente China toma la decisión desde el punto de vista militar de avanzar sobre un territorio que China considera propio y que Taiwán dice que no. Bueno, ese elemento hay que tenerlo en cuenta para explicar en parte por qué Trump dice tenemos un enorme déficit comercial con Taiwán, que quiso de alguna manera compensar con este 32% de aranceles que le ha colocado a esa economía. Bueno, fue el primer ministro taiwanés quien anunció esto, ¿no?, los subsidios para las empresas y también las industrias. El anuncio dijo que los aranceles eran irrazonables. La Unión Europea, Europa en sí mismo, que también ha recibido la noticia del impacto de los aranceles. Recién veíamos junto con Ornella la repercusión en las bolsas europeas, en los principales índices europeos. También, por supuesto, hace un análisis de cuál será el efecto. ¿Qué pasará, por ejemplo, con los precios? ¿Habrá un rebrote de la inflación, no solo en los Estados Unidos, sino también en el resto de las economías? Vamos a compartir un informe. ¿Qué impacto tendrán los aranceles estadounidenses en los bolsillos de los europeos? La aplicación de aranceles del 20% sobre los productos europeos podría provocar una deflación o inflación negativa en Europa. La causa sería un aumento de la oferta procedente de China, pero también dentro de la Unión Europea. One of the factors through which the EU will experience lower prices will be, of course, exports from countries like China now being redirected to Europe. The second factor why Europe will experience potentially slightly lower prices is that some exports that would go to the US are now staying in the market. For instance, if you now have high tariffs on Italian wine, for instance, more of this wine will end up in the single market, and therefore the prices for these goods will decrease. A primera vista, una caída sostenida de los precios parecería beneficiosa para el consumo europeo y, por tanto, para el crecimiento. Pero en realidad, algunos analistas advierten que la deflación puede tener un efecto perjudicial para la economía, ya que incita a los hogares a posponer las compras hasta que los precios vuelvan a bajar, lo que puede dar pie a un círculo vicioso de salarios en declive y desempleo en aumento. Para este investigador, la incertidumbre actual es el mayor riesgo para la economía. America will be affected. So, think of machines, chemicals, cars, of course. These companies will now maybe face a burden and they might not invest in Europe. I think that's the biggest risk. The uncertainty, what will come, means companies don't invest, and that might have a very negative effect in a few months or years on jobs, and growth, and that I think many people will feel.
Pero los economistas no tienen una bola de cristal y hay muchos factores desconocidos que dificultan las previsiones. La reacción de China y la de la Unión Europea pesarán mucho en la balanza. El presidente estadounidense Donald Trump también podría jugar la baza de los aranceles en otras negociaciones. Muy interesante la mirada del informe a propósito de cuál podría ser la consecuencia inmediata y la consecuencia mediata de los efectos de los aranceles, ¿no? Una Unión Europea que podría recibir mayor cantidad de productos procedentes de China que no encuentran mercado, que no encontrarían mercado en los Estados Unidos, aumenta la oferta de esos productos, tienden a bajar los precios, pero también tienden a bajar salarios, la posibilidad de un desempleo que pueda aumentar en la Unión Europea, y sin empleo no hay consumo, con lo cual, más allá de que haya mucha oferta, la deflación genera un inconveniente serio en la economía, o podría generarlo, digamos. Por el momento son todas especulaciones en función de algo que recién se va digiriendo. Y la Unión Europea le pide a Trump una negociación urgente. El comisario de Comercio del bloque hoy habló respecto a este tema, ¿no? El impacto que tienen cada uno de esos aranceles en los 27 países que forman parte de la Unión Europea. Y dijo que ahora se abre una instancia de negociaciones significativas. ¿Y por qué dijo esto? Porque ya mantuvo una videollamada con el secretario de Comercio de los Estados Unidos y espera que haya otra conversación en los próximos días. Descartaron por el momento una visita a Estados Unidos. Lo que sucede en este tiempo de incertidumbre, en las primeras horas, las primeras 48 horas después del anuncio de Donald Trump, es que empieza a hablarse otra vez, no solo para la economía de los Estados Unidos, sino para la economía del mundo, de una posible recesión. Hoy habían aumentado los pronósticos de recesión posible para la economía de los Estados Unidos. Eso se replica en América, se replica en Europa. Y esto explica también lo que ha pasado hoy, el desplome del precio del crudo, del petróleo a nivel internacional, porque si hay menos actividad, por supuesto, hay menos consumo de petróleo. China es un país extremadamente importante, el principal importador de petróleo del mundo. Si su economía no tiene el mismo vigor en el crecimiento, va a consumir menos petróleo, así con el resto de las naciones. Por eso pasó lo que vamos a ver en pantalla, que es una fortísima caída de los contratos del crudo a nivel internacional. Sí, que se hundió, bueno, ahí justo lo están viendo en el graph, ¿no? El precio del petróleo hasta mínimos de 2021. Es decir, estamos yendo a índices que no se veían desde la pandemia. Claro. Con lo que impactó la pandemia en la economía global, no solo en las bolsas, en los mercados. Ahora les voy a contar un detalle de lo que dijo hoy mismo el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, una explicación interesante, al menos para ponerla sobre la mesa y pensarla en cuanto a la reacción de los mercados y en los Estados Unidos quiénes son poseedores de acciones, de grandes acciones, qué porcentaje de la población se ve directamente afectada con los manejos del mercado. Pero volvamos al petróleo, porque evidentemente es una de las noticias más importantes de toda esta andanada de reacciones que están teniendo los mercados. Bueno, allí lo tenemos al Brent, ¿no? Que es el mercado de referencia, justamente recién hablábamos de Europa, del continente europeo, ¿no? Con una baja del 5,97%, el precio del barril que se registra, allí lo vemos en $65.95. Y que llegó a estar menos de 65, Sí. En un momento llegó a estar por debajo de este número. Hace una semana este petróleo que todas las noches damos aquí en Canal 26, veníamos advirtiendo de la situación del petróleo, estaba por encima de los $70. La semana pasada valía $70, hoy vale 65,95 y llegó a valer menos de 65. Veamos el WTI, que es el petróleo de referencia en los Estados Unidos. Una baja también, bueno, lo decíamos, ¿no? Esta caída del 6,92% y el precio del barril que se ubicó en los $62.32. Bueno, aquí fuerte caída también, lo que estamos observando, con pronósticos, incluso pronósticos de que este 62 pueda ser 60 e incluso menos de $60 el barril, en un desplome que ha tenido el precio del crudo a nivel internacional, como estamos viendo en pantalla. Hay otro dato que también venimos siguiendo, Ornella, aquí en la noche de Canal 26, que veníamos contando su evolución y su precio récord, que es el oro, que también se ha retraído como consecuencia de la incertidumbre.
Fíjense ustedes que hoy cayó 2,10 el oro, 3.056,10 es el valor de la onza Troy, que llegó a valer 3.115. Hace 48 horas atrás estábamos hablando de un récord de 3.115 dólares la onza Troy, que también cayó. Es decir que aquí, incluso en momentos de turbulencia económica, donde el refugio suelen ser este tipo de elementos, de todas maneras llegan los efectos de la incertidumbre y cae el oro también. Sí, bueno, ahí estamos viendo, no tanto en el crudo esa baja del 6% a nivel mundial, como en el caso del oro con un desplome, lo veíamos recién, del 2,10%. ¿Qué pasó con el Bitcoin? Bueno, aquí un comportamiento distinto. A la inversa. A la inversa. Es cierto que el Bitcoin en las primeras horas después del anuncio de Trump cayó y cayó fuerte, rondó los $80.000, trepó después a los 81.000, siguió subiendo y hoy está operando en la línea de los $84.000. Claro, y registró de esta manera, en cuanto al porcentaje, un 2,66%, ¿no? Como lo vemos en alza. Exactamente. También cayeron los bonos en los Estados Unidos. El bono del Tesoro en los Estados Unidos tocó el 4%. Eso tiene implicancia en lo que recién les decía. El costo de la deuda de los Estados Unidos baja. No nos olvidemos de ese aspecto. Es importante para entender la lógica de la decisión que ha tomado Donald Trump, que no solo es una cuestión de discusión geopolítica mundial, sino que tiene mucho que ver con el mercado interno. Y Ecuador no pierde las esperanzas en poder mantener una negociación con los Estados Unidos sobre este tema que nosotros estamos hablando y contándoles aquí en la noche de Canal 26, que son los aranceles. ¿Compartimos más detalles? Vamos. El gobierno de Ecuador no pierde la esperanza de poder alcanzar algún tipo de acuerdo comercial con Estados Unidos, pese a que el país andino fue incluido en el arancel global del 10% que el presidente estadounidense Donald Trump impuso. Así lo anunció en una rueda de prensa la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld. Hubo una reunión de los jefes de Estado el fin de semana en Estados Unidos, en la Florida. Esto es una muestra y un símbolo muy importante de las excelentes relaciones entre nuestros países, de la voluntad de los jefes de Estado para mantener un diálogo amistoso sobre una agenda que es de interés mutuo. La canciller ecuatoriana explicó, junto a otros ministros del Ejecutivo y líderes de gremios empresariales y exportadores, que desde antes de que Trump impuso estos aranceles, el gobierno y el sector privado ya trabajan en lograr mejoras arancelarias con Estados Unidos, su principal socio comercial. Por otra parte, en la misma conferencia, esto declaró el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Carlos Zaldumbide. En el caso del Ecuador, vemos que algunos de nuestros productos más importantes en cuanto a la exportación, afortunadamente tienen la menor tasa impositiva que se puede haber tenido a nivel global. En 2024, la balanza comercial de Ecuador con Estados Unidos tuvo un déficit de $644,5 millones, según estadísticas del Banco Central de Ecuador, al registrar exportaciones por valor de $7.024 millones e importaciones por valor de $7.668 millones. ¿Y qué pasó en la Argentina con los mercados en toda esta situación que le hemos estado relatando junto a Ornella Cauteruccio desde el comienzo de la noche de Canal 26? Lo vemos en pantalla. Comencemos por la cotización del dólar. Hoy en la República Argentina, cerrando la semana, la divisa norteamericana en el mercado oficial subió un 0,09%, 1.095 pesos con 50. El dólar mayorista subió también ese mismo porcentaje, se operó en 1.076 pesos. No hubo cambios en el dólar libre, 1.310 pesos. Donde hubo suba fue en el dólar MEP, uno de los dólares financieros, 1.337,52, subió 1,2%, el contado con liqui también subió, se operó en 1.336,13, subió 0,95%, y el dólar turista, que es el dólar oficial, más las retenciones, 1.424 pesos con 15, en un día donde el Banco Central vendió 30 millones de dólares de sus reservas. Vamos a observar cuál es el nivel actual de las reservas del Banco Central de la República Argentina, que se ubican en los 25.119 millones de dólares. La tasa de política monetaria del Central, sin alteraciones al momento,
mantiene la tasa nominal anual en el 29%, lo vemos en pantalla, y la efectiva anual en el 33,63%. El índice UVA y el índice SER, que elabora y que anuncia diariamente el Banco Central, el índice UVA 1402,42, el índice SER 555,76, y veamos los bonos argentinos. Recién cuando les contaba la cotización del MEP, bueno, mucho tiene que ver las operaciones que se hacen a través del AL 30 en dólares, que hoy cayó un 1,75%, 61 dólares con 92 centavos este bono, y bonos ajustados por inflación del Tesoro como el TX25 en pesos cayó 2,16, 1.155 pesos, TX26 cayó 0,4, 1.857,50. Vamos a ver a continuación qué pasó en el Merval, en la bolsa de Buenos Aires, con sus empresas, las principales acciones. Celulosa Argentina cayó 16,02%, Ledesma 1,03%, Alvar cayó 2,7%, Banco Francés 9,46%, Banco Macro 8,45%, Bolsas y Mercados de Argentina 1,5% abajo, Central Puerto en Buenos Aires cayó 8,22%, Sociedad Comercial del Plata 9,97% abajo, Cresud 5,39% de retracción, Edenor cayó 8,72%, Grupo Financiero Galicia y una retracción del 8,91%, cayó 2,62% IRSA. En el Merval, Loma Negra abajo 5,88%, Metrogas con caída del 8,73%, Pampa Energía 7,11% de retracción, mientras que el Grupo Supervil cayó 10,62% en Buenos Aires, Telecom Argentina también cayó 5,47%, Transportadora Gas del Sur una baja del 5,95%, Transportadora Gas del Sur 7,14% abajo, Transener 6,31% de retracción, Ternium Argentina 1,6% abajo, el Banco de Valores cayó 4,57%, YPF 9,27%. Esto es lo que sucedió con las principales acciones en la Bolsa de Valores de Buenos Aires, en el Merval. Pero vamos a ver qué sucedió con las empresas argentinas en los Estados Unidos, que también han caído en términos generales, salvo una excepción. Banco Francés 11,5% abajo, Central Puerto cayó 9,7%, Cresud 5,9%, Despegar subió 0,2%, Edenor 10,4% abajo, Grupo Financiero Galicia 10% de caída, Globant 4,3% también cayendo, IRSA 2,9% abajo, Loma Negra 7,2% de retracción, Mercado Libre 5,4% abajo, Pampa Energía 8,2% en caída, Banco Supervil 12,3% también cerró abajo, Telecom 5,4%, Transportadora Gas del Sur 7,6% cerró en baja, Tenaris exactamente cayó lo mismo, 7,6%, Ternium 5% abajo, YPF 10,6% de retracción. Y me voy a quedar en Wall Street. Vamos a ver lo que pasó con las principales empresas tecnológicas, que en el global en 2 días perdieron 1,8 billones de dólares de su capitalización bursátil. Disney 5,9% cayó hoy, Amazon 4,1%, Microsoft cayó 3,5%, AT&T 6,8%, en el caso de Apple 7,2% ha sido su caída, Meta 5%, Nvidia 7,3% abajo, Netflix 6,6% abajo, Google también cerró abajo 3,4%, Zoom 7,5% cayó, Tesla 10,4% de retracción, Coinbase 5,9% abajo, Nubank, el banco digital Nubank